Mi nombre es Braisa Lozano, yo soy odontóloga y pertenezco al equipo de la empresa Maxilab, que es un centro de planificación que se enfoca un poco en manejar la parte de todo lo que corresponde a tecnología aplicada a odontología. Entonces nosotros el día de hoy estamos iniciando una serie de webinars que estamos tratando de enfocar a ahondar un poquito más en la parte de odontología digital aplicada a diferentes especialidades y el día de hoy específicamente a la parte de ortodoncia. Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de odontología digital, antes de ingresar a ver cuáles son los servicios o qué cosa yo puedo generar o cómo puedo aplicar la parte de tecnología específicamente en ortodoncia, tenemos que tener en cuenta que la odontología digital es la serie de tecnologías que actualmente han incrementado, ya sea como softwares, escáneres, impresoras, toda esta serie de tecnologías que nosotros podemos utilizar y que nos van a ayudar a generar, a procesar y a poder facilitar y hacer los de diversos procedimientos clínicos de forma más fácil. Y estos sistemas que se han incrementado son sistemas innovadores. La función o el objetivo principal de odontología digital es que nuestros tratamientos se vuelvan un poco más eficientes que a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a generar. No busca reemplazar la odontología convencional, sino complementar los procedimientos que nosotros vamos realizando y hacerlo un poco más fácil y amigable para nuestro paciente. Básicamente, cuando nosotros hablamos de odontología digital, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos, que son básicamente los registros o aquellos archivos que nosotros podemos utilizar, ya sea en diversos software, ya sea para poder procesarlos o para poder fabricarlos. Esta serie de registros forman parte de un flujo digital. Siempre cuando hablamos de odontología digital, vamos a hablar de registros digitales, de flujo digital, de todo lo que tiene que ver con el sistema CAD/CAM. Pero lo mínimo, la parte más esencial es que nosotros podamos reconocer cuáles son los registros digitales con los que nosotros podemos trabajar. Y siempre vamos a comenzar de menos a más, es decir, el registro digital más fácil de poder conseguir al registro digital más complejo o al último tipo de registro que nosotros podemos encontrar actualmente. El primer registro digital que nosotros vamos a poder utilizar en la parte de ortodoncia y en casi todas las especialidades es la fotografía. La fotografía ya digitalizada en formato JPG, PNG, dependiendo del formato que acepte el software con el que vamos a procesarlo, es el archivo o el registro principal que nosotros le vamos a generar a nuestro paciente. El archivo y registro que nosotros le generamos, así vayamos a trabajar de manera convencional o vayamos a complementar nuestros tratamientos con la parte digital, siempre vamos a necesitar todo un set fotográfico con diversas características dependiendo de para qué lo vamos a utilizar. Es decir, si vamos a utilizar las fotografías para ortodoncia, vamos a utilizar el protocolo de ortodoncia fotográfico, que son las fotos extraorales, las fotos intraorales. Si vamos a trabajar fotografías para diseño de sonrisa, tienen que tener ciertas características, ciertas diferenciaciones en las fotos, o vamos a aumentar más fotografías, menos fotografías. Luego de la fotografía pasamos a la parte de la radiología digital 2D, es decir, todo lo que tiene que ver con radiografías. Radiografía panorámica, radiografía lateral, la radiografía carpal, dependiendo igual de qué es lo que yo le voy a hacer a mi paciente. Cuando ya tenemos estos registros en formato 2D, ya vamos a ingresar a la parte 3D, que implica el que nosotros podamos utilizar la radiología digital 3D, es decir, toda la parte de tomografías. De igual forma, las tomografías, dependiendo de para qué lo voy a implementar, voy a utilizar un campo diferente, un campo completo, un campo mediano, un campo pequeño, dependiendo de para qué especialidad lo utilice o qué es lo que le voy a hacer dentro del programa con el que yo voy a trabajar. Una vez que ya tenemos la tomografía, a partir de los modelos digitalizados, ya estamos trabajando con registros o archivos que de repente no son registros con los que hemos estado familiarizados muy frecuentemente. Ingresamos a utilizar la digitalización de modelos, es decir, aquellos modelos que pasan por un proceso
de escaneo, ya sea un escaneo intraoral, un escaneo extraoral, y esos modelitos se van a transformar en archivos digitales y al igual que la fotografía tiene su formato JPG y PNG, estos modelos digitales van a tener un formato diferente, es decir, van a poder contar con un formato STL, un formato PLI, un formato BJ, dependiendo del equipo que nosotros hemos utilizado para poder hacer el proceso de digitalización. Y también vamos a pasar luego a la parte de impresiones digitales. Cuando nosotros trabajamos las impresiones digitales, ya estamos hablando de materializar todo lo que tiene que ver con lo que hemos fabricado dentro de un software o dentro de un programa. Es decir, vamos a convertir este archivo digital en un modelo físico o en una serie de modelos físicos, dependiendo de qué es lo que yo le he realizado. Y el último archivo, el último registro digital que estamos utilizando actualmente es el escaneo facial. El escaneo facial, ya sea con un programa que es o con el celular que esté con las características específicas para poder generar este proceso, o con un equipo mucho más moderno, sofisticado, que pueda generar este proceso de escaneo facial. De igual forma, va a contribuir en poder diseñar o en poder generar nuestro paciente digital, es decir, aquel paciente que cuenta con todos sus registros en formatos digitales y que me van a ayudar a la parte del diagnóstico. Es decir, antes de que yo decida si le voy a hacer, por ejemplo, alineadores, si le voy a hacer por ahí una guía quirúrgica para microtornillos o una guía quirúrgica para un implante, en el caso de que estamos viendo implantología, yo tengo que haber evaluado todos estos registros, tengo que haber revisado las fotos, la tomografía de mi paciente, los modelos que estén correctamente digitalizados, para yo recién en ese momento decir, ok, ya mi paciente está ok, tengo toda la información, sé qué le voy a hacer y ahora sí recién puedo determinar qué software, qué programa voy a utilizar para poder procesarlos y al final obtener un producto que me va a servir para poder aplicar la parte de odontología digital específicamente en ortodoncia. Cuando nosotros vemos, como les mencionaba al inicio, la parte de odontología digital, siempre vamos a ver la parte de flujo digital. El flujo digital aplica principalmente a la serie de pasos que yo tengo que seguir o que puedo seguir para poder confeccionar o diseñar algo. En el caso de un flujo digital general, es decir, el macro, lo podemos dividir en diagnóstico, es decir, el primer paso va a ser el diagnóstico. Luego podemos hacer la planificación y diseño, que vendría a ser lo que forma parte del CAD. Y finalmente la impresión o fabricación, que vendría a ser lo que forma parte del CAM. Estos tres pasos aplican para todas las especialidades, independientemente de qué es lo que yo quiero realizar, del producto final que voy a obtener. Ya sea para alineadores, ya sea para guías, ya sea para mockups, ya sea para cualquier producto que yo voy a fabricar con ontología digital o con tecnología, yo tengo que seguir una serie de pasos. Lo único que va a cambiar es que cada producto que yo quiera generar, cada servicio que le quiera generar a mi paciente, puede trabajar con un software diferente, con una impresora diferente, puedo utilizar una fresadora, puedo utilizar una resina diferente con características diferentes, y eso se le va a ir agregando a cada uno de estos pasos para yo tener un flujo mucho más específico por servicio o por producto que vaya a aplicar a cada uno de mis pacientes. Entonces, vamos a ver, si yo estoy hablando de la parte de registros digitales, enfocándonos específicamente en ortodoncia, en el caso de los registros digitales que yo voy a necesitar para ortodoncia es el protocolo de ortodoncia convencional, es decir, las 3 fotos extraorales de mi paciente, 5 fotografías intraorales, que me van a servir tanto para la parte de diagnóstico como para control, el control específicamente en los modelos digitalizados, es decir, que cuando ustedes tengan sus modelos digitalizados, van a poder utilizar estas fotografías intraorales para verificar de que la digitalización o el proceso de escaneo haya sido correctamente generado, principalmente en el registro de oclusión, que es donde normalmente suelen haber ciertas fallas. Luego de eso tenemos la parte de las radiografías. En el caso de las radiografías, de igual forma, se enfoca más en poder ver o apoyar a la parte de diagnóstico, ya sea la radiografía panorámica o radiografía lateral, y cuando ya tenemos o cuando ya estamos dentro del software, lo podemos procesar tanto la radiografía lateral como enfocada a cefalometría 2D o como parte de control de tratamiento cuando estamos haciendo planificación de alineadores.
Y el registro que tiende a ser uno de los registros más importantes es el modelo digitalizado. El modelo digitalizado, como les mencionaba, el archivo o el formato más utilizado es el formato STL, que es el formato universal, aquel formato que puede ingresar en cualquier marca de software, que puede procesarlo cualquier marca de software y que posteriormente también va a poder procesarlo cualquier tipo de impresoras luego de que se le haga todo un proceso de orientación y posicionamiento para poder fabricarlos. Estos archivos STL o lo que nosotros necesitamos para la parte de ortodoncia en función a modelos digitalizados es tener el modelo superior e inferior digitalizados con el registro de oclusión. Este registro de oclusión se trabaja dependiendo de si ustedes van a digitalizar el paciente con un escáner intraoral o con un escáner extraoral. En el caso de que trabajemos con un escáner intraoral, el paciente solamente asienta la mordida en máxima interconfiación o en el tipo de mordida con el que ustedes vayan a planificar o diagnosticar, se le hace un escaneo de esta oclusión y con esa oclusión es que se van a posicionar o reposicionar los modelos individuales tanto de maxilar superior como inferior. La diferencia es que si nosotros trabajamos con un escáner extraoral, es decir, un escáner de laboratorio o de mesa, lo que vamos a necesitar es generar un registro de oclusión que sea estable para que cuando nosotros ingresemos estos modelitos al escáner dentro del escáner donde están las cámaras, al momento que vaya a generar los giros, dependiendo de la marca del escáner, ¿no? A veces gira la plataforma o a veces giran las cámaras, estos modelitos no se vayan a desestabilizar y podamos perder el registro de oclusión que nosotros le hemos generado a nuestro paciente. Entonces, esas son las tres vistas que nosotros necesitamos de nuestros modelos. ¿De qué está conformado un archivo STL o un modelo digitalizado? Está conformado por una serie de triángulos. Es decir, que la forma final que van a tener estos dientes, tanto de los bordes incisales, las caras oclusales, las cúspides, el detalle de las cúspides está conformado por esta serie de triángulos. Estos triángulos van a determinar la definición o la nitidez o el grado de detalle que van a tener nuestros modelos digitalizados. ¿De qué depende? Depende bastante de uno, el tiempo de escaneo que nosotros le damos a nuestros modelos digitalizados, la forma en que estamos haciendo la secuencia de escaneo, es decir, si estamos utilizando un escáner intraoral, el escáner intraoral lo va a manipular una persona, ya sea el asistente o el propio clínico, y tiene una secuencia de escaneo, y esa secuencia de escaneo tiene un protocolo específico, y según este protocolo nosotros vamos a ir dándole la definición. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, a ver, voy a repetir acá el video, vemos que las cúspides están un poquito redondeadas, no están tan definidas. Si es que estamos hablando de un escaneo que viene de un escaneo intraoral, por ahí de repente hemos hecho un escaneo rápido. Si viene de un escaneo de escáner extraoral o de laboratorio, hemos tomado de repente los modelos de estudio con burbujas, con mucho exceso de yeso, que puede afectar la definición final de este modelo digitalizado. Y tenemos que tener mucho más cuidado si es que vamos a trabajar, por ejemplo, alineadores. En el caso de que trabajemos alineadores, el modelo tiene que estar básicamente perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a segmentar cada uno de estos dientes, es decir, vamos a definir la corona de cada una de estas piezas dentales para poder nosotros movilizarlas y que estos movimientos se puedan posteriormente representar en la parte del alineador ya confeccionado en el acetato. Por ende, tenemos que cuidar que la definición de nuestro modelo sea lo más específica o detallada posible. ¿Qué más tenemos que cuidar en los modelos digitalizados? Toda esta serie de detalles. Principalmente si trabajamos con modelos en físico, ¿no? Tenemos que evitar las burbujas en el modelo de yeso, tenemos que evitar los excesos de yeso, tenemos que contar con el fondo de surco porque es el tope que nosotros vamos a tener para la parte de segmentación o para el momento que vamos a editar los modelos. Tenemos que contar con un correcto registro de oclusión y tenemos que conservar el margen gingival o cervical. Por ejemplo, en las imágenes que nosotros estamos viendo, es un modelo que se envía a digitalizar, es un modelo en físico, un modelo de yeso que se ha enviado a digitalizar, y ese modelito tenía como destino final, como producto final, el confeccionar alineadores. Entonces, si nosotros trabajamos confeccionando alineadores, voy a poner aquí mi puntero.
trabajando alineadores con este monito tal cual como está, sin darle por lo menos un proceso de limpieza ahí a los excesos de yeso, al momento que nosotros segmentemos los dientes, vamos a tener todo este exceso de yeso que va a interpretarse posteriormente a estructura que no tiene el paciente en boca, por ende el alineador nunca va a contactar al 100% con la corona clínica del paciente y vamos a generar una separación que posteriormente vamos a ver, y esta separación no va a ayudar a que los movimientos se generen. Por ende, nosotros tenemos que cuidar que tanto los márgenes cervicales, que es la guía final que tiene el técnico al momento que va a hacer el recorte del alineador, esté limpia, esté nítida. Y lo otro es, por ejemplo, a la altura de la segunda molar tenemos pérdida de continuidad de la corona. Si nosotros en nuestro plan de tratamiento está trabajar movimientos dentales hasta la segunda molar, tenemos que cuidar que la corona clínica de la segunda molar esté totalmente digitalizada. No podemos tener la corona clínica parcialmente digitalizada o que por ahí nosotros tengamos que editarla, porque se puede editar, se puede reparar, pero nunca vamos a generar una reparación, un detalle que llegue a ser el 100% la corona real de nuestro paciente. Entonces tenemos que tratar en lo posible de que nuestro modelo necesite lo menos de edición para poder trabajar con el modelo en proporción 1:1. Lo otro que tenemos que, en la imagen, en la parte inferior, por ejemplo, en la cara lingual de esta molar inferior, tenemos una depresión. Es decir, acá no se copió correctamente la parte, la cara lingual del modelito. Nosotros podemos rellenarlo en un software de edición fácilmente, pero va a suceder lo mismo. No tenemos la seguridad de que este relleno al cálculo que le estamos generando a este modelo digitalizado llegue a coincidir con el ancho de la corona completa de nuestro paciente. Y este de aquí, este detalle que estamos viendo aquí, que voy a habilitar aquí mi pluma, esta pequeño exceso que vemos en la altura del canino, este es un modelito que viene de un escáner intraoral. Cuando nosotros trabajamos escaneos intraorales, también tenemos una serie de errores que se pueden generar. Y uno de los errores más comunes es que generamos excesos o que pequeñas islas que contactan con las piezas dentales, que se van a generar principalmente porque al momento que estamos digitalizando, pasamos 2 veces por la misma pieza dental y por ahí algo se movió, no le dimos el mismo ciclo de escaneo a la boca como está, como es parte del protocolo, y se generan estas pequeñas islas. Estas pequeñas islas nosotros igual las podemos editar, se pueden seleccionar, eliminar y cerrar ese pequeño huequito que va a dejar, pero como les mencionaba, en lo posible tenemos que tratar de evitar que necesite tantas ediciones. ¿Y qué más tenemos aquí? La parte de fondo de surcos, no se copia correctamente, le estamos dejando casi 1 milímetro después de margen cervical de este canino. Quiere decir que cuando yo edite ese modelo, cuando le agregue un zócalo a ese modelo, o simplemente quiera limpiar esos flancos irregulares tan comunes que salen en los modelos intraorales, yo por ahí puedo ir reduciendo y reduciendo parte de la estructura que va a conformar el alineador. Recordemos que hay alineadores que no necesariamente van a ser festoneados, van a seguir el margen cervical, sino hay alineadores que tienen un recorte recto de 1 milímetro por debajo del margen cervical, entonces siempre tengo que cuidar que yo tengo que tener por lo menos entre 3 a 4 milímetros por debajo del margen cervical de cada pieza dental de copia en el modelo digitalizado. Y el otro detalle que suele suceder es que generemos un mal registro de oclusión. Este mal registro de oclusión suele pasar en ambos casos, tanto en un escaneo intraoral como un escaneo de escáner de laboratorio. Cuando trabajamos con escáner de laboratorio, lo que normalmente pasa es que se desestabiliza por ahí si lo mandamos con una cera de oclusión o con una llave de silicona que nos pueda dar el registro de oclusión, por ahí se desestabiliza y sucede lo que estamos viendo en la imagen. Cuando nosotros agregamos el registro de oclusión, se superpone el modelo superior con el modelo inferior. ¿Y qué es lo que pasa? Que se atraviesan, es decir, el modelo inferior va a atravesar la estructura del modelo superior o viceversa, y cuando nosotros los ingresemos al software, se va a trabajar con esa posición de piezas dentales que no corresponde al registro real, al registro de oclusión real de nuestro paciente. Y cuando trabajamos con un escáner intraoral, lo que suele pasar es que el escaneo intraoral es escaneo superior, escaneo inferior, luego el paciente muerde
y hago un tercer escaneo. En este tercer escaneo, dependiendo de la marca de escáner con el que ustedes estén trabajando o piensen trabajar más adelante, es que les pide un escaneo de la oclusión del lado derecho, un escaneo de la oclusión del lado izquierdo, y luego se hace una superposición. Pero hay escáneres que solamente piden un escaneo. Entonces, supongamos que ustedes escanean el lado derecho. ¿Qué es lo que va a hacer el modelo? El modelo se va a inclinar hacia el lado derecho porque tenemos información de este lado y vamos a dejar una mordida abierta del lado izquierdo. ¿Qué suele pasar? Nosotros trabajamos procesando registros, modelos digitalizados, recibimos digitalizaciones de todas las marcas de escáner, casi todas las marcas de escáner, de los iTero, de Helios, de Shining, de todo lo que tiene que ver con Straumann, y vemos que suele pasar y es un proceso de configuración, es decir, es configuración propia del software del escáner para que nos permita a nosotros generar más de solo un registro de oclusión o una huella, una guía de oclusión de un solo lado, sino que nos permita generar una huella de oclusión de dos lados para que la oclusión sea estable y no tengamos estos problemas que van a afectar posteriormente a la parte de la planificación. Entonces, recordando, podemos generar un escaneo con un equipo intraoral o un escaneo con un equipo extraoral. El más utilizado en la parte de los escáneres extraorales son los escáneres de laboratorio, que son los que estamos viendo en el lado izquierdo, en este caso como ejemplo esta imagen, que regularmente lo que le mencionaba, o gira la plataforma con todo y el modelo, o la plataforma se queda estable y lo que gira son las cámaras. Otro tipo de escaneo extraoral, en algunos casos suele pasar, si no tenemos por ahí un escáner a la mano, se puede digitalizar los modelos con un tomógrafo, una configuración diferente, pero también se puede generar o también se obtiene actualmente en los software que procesan las tomografías, convierten automáticamente esta tomografía, porque se genera una tomografía en un archivo CTL y lo exporta. Y el último tipo de escáner extraoral, el escáner facial, que les mencionaba, que puede ser con un equipo adicional o como uno como el escáner RayFace, que también escanea con una serie de cámaras, conforma toda la estructura del rostro del paciente y lo convierte posteriormente en un archivo editable. Ahora, cuando nosotros cuando les mencionaba con respecto a los formatos con los que se trabaja de un modelo digitalizado, el más utilizado, pero no es el único, es el archivo STL, que es el formato universal. Este archivo STL tiene como característica que no registra ni textura ni color, es decir, es una malla, porque se convierte en una malla que está conformada por una serie de triángulos, que va a copiar solamente la parte del modelo o del producto que nosotros estamos digitalizando y no le va a generar el registro de color ni de las superficies, es decir, no va a detectar rugosidades, no va a detectar esas superficies. A diferencia de los formatos PDI y OBJ, que como su principal característica es que va a tratar de imitar el color real de la boca de mi paciente, por ejemplo, si estoy haciendo una escáner intraoral, o del modelito que yo esté digitalizando. Estos tres formatos son formatos universales, es decir, que yo voy a poder procesarlos con diversos software que son libres o el software que tengan licencias y que los voy a poder trabajar de igual forma. Y también tenemos una serie de formatos patentados que ya no se utilizan mucho porque estamos trabajando más con software o están aumentando muchas más marcas de software que trabajan con software con modelos o con archivos digitalizados libres, que básicamente son los formatos Sirona que trabajan con terminaciones específicas para que puedan solamente su software procesarlos. Ahora, ¿qué es lo que yo le puedo hacer a un archivo digitalizado, a un modelito STL, OBJ o PLI? Puedo hacer tres funciones básicamente. Uno, visualizarlo y almacenarlo. Dos, repararlo en el caso de que tenga algo que reparar, una serie de agujeros, superficies que ya es lo que hemos visto. Y como tercera función, editarlos. En el caso de visualización, yo lo voy a poder visualizar tanto en Windows como en Mac, desde el celular, en el caso de que lo quiera visualizar desde el celular. Esta visualización me permite el que yo pueda verificar, primero, que la estructura haya sido correctamente digitalizada. Segundo, voy a poder habilitar la parte de la opción de
ampliar esa vista, ver mucho más a detalle. Si le quiero mostrar este modelo digitalizado a mi paciente, voy a poder variar las vistas para que pueda ver cómo está su oclusión antes de iniciar un tratamiento. Voy a poder habilitar la parte de ver las mallas, es decir, ustedes van a poder habilitar estos pequeños triángulos que están formando el modelo digitalizado para que verifiquen qué tan pequeños o qué tan grandes son esos triángulos. Mientras más pequeños son esos triángulos que conforman una corona clínica, mucho más detalle voy a tener de estructura, porque están formando mucho más detalle de las cúspides, mucho más detalle de los surcos. Eso es lo que yo puedo hacer en la parte de visualización y almacenamiento. Pero, ¿qué pasa si yo quiero reparar esos modelos? Es decir, si esos modelos necesitan un proceso previo de edición, porque por ahí me han quedado un poquito irregulares, yo voy a necesitar utilizar una serie de programas que el más utilizado, sinceramente, es el Mesh Mixer, que es un software gratuito, que ustedes pueden instalarlo, pueden descargarlo, instalarlo en sus computadoras, tanto para Windows como para Mac. Y este programa Mesh Mixer lo que les va a ayudar a ustedes es reparar de forma más rápida, porque tiene una opción que identifica los errores más comunes, que son los agujeros, que estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, estos pequeños agujeros. También identifica islas que no estén contactando con el modelo principal, es decir, que por ahí se haya generado un exceso de digitalización, y también ciertos errores con las estructuras de los triángulos que nosotros vamos a poder editar. ¿Qué más podemos hacer con Mesh Mixer? Podemos agregarle zócalos a los modelos, zócalos de trabajo, podemos agregarle zócalos con formato de ortodoncia, podemos generar toda una serie de procesos con este programa, que es un programa que no se ha creado específicamente para la parte de odontología, pero que sí tiene una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para poder transformar este modelo en un modelo mucho más presentable en el caso de que lo queramos trabajar de esa forma. Pero luego, si nosotros queremos editar el modelo, es decir, cambiar mucho más de estructura de nuestro modelo digitalizado, como les mencionaba, este programa tiene una serie de herramientas que son las que están en esta parte, en el lado izquierdo, que nos van a permitir seleccionar en una pieza dental o una con la clínica, nos van a poder permitir hacer mucho más grande, mucho más pequeño, hacer simulaciones de extracción, simulaciones de movimiento, toda una serie de funciones que lo único que necesitamos es conocer o determinar para qué funciona cada una de sus herramientas y cómo lo podemos implementar en nuestro modelo digitalizado. Luego de que ya tenemos nuestros modelos STL, el siguiente archivo en formato 3D vendría a ser los archivos DICOM. Los archivos DICOM o las tomografías, como habíamos visto al inicio, va a depender de para qué lo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer cefalometría 3D, necesito una tomografía con campo completo, con protocolo de ortodoncia, que vea de mentón a glabela, y esa tomografía me va a ayudar a que yo pueda hacer toda una serie de marcado de puntos, me va a ayudar para conseguir biomodelos, es decir, si quiero por ahí mandar a imprimir una maxila, una mandíbula completa, necesito ese tipo de tamaño de tomografía. Caso contrario, si yo quiero trabajar una planificación de guías quirúrgicas para implantes o guías quirúrgicas para colocación de microtornillos, el campo que yo necesito es un campo mediano, donde solamente puedo evaluar un maxilar, ya sea maxila o mandíbula, y mientras más pequeño es el campo de la tomografía, mucha más definición y exactitud voy a tener con respecto a los cortes que me va a mostrar la tomografía. Regularmente, en el caso de ortodoncia digital, nosotros utilizamos la tomografía para cefalometría 3D, para guías quirúrgicas para microtornillos y en casos complejos de alineadores, es decir, casos que por ahí vayamos a hacer cierre de espacios, casos que querramos segmentar las raíces, porque necesitamos mucho mayor control de los movimientos que vamos a generarle dentro del setup virtual y queremos evaluar mucho más a detalle los movimientos de las raíces, podemos solicitar una tomografía y evaluamos los casos más complejos. Con respecto a la parte de los software, es decir, ya tenemos todos los registros de nuestro paciente y ahora queremos seleccionar un programa o un software dependiendo de qué es lo que yo desee implementar. En el caso de los software, tenemos dos opciones: los software libres o gratuitos, y también tenemos los software que son con pago con licencias, es decir, software que yo tengo que adquirir para que puedan ser instalados dentro de mi computadora, dentro de mi laptop. En el caso de los software libres, que cada vez están aumentando mucho más programas, tenemos para ortodoncia, podemos utilizar el Mesh Mixer o el Mesh Lab o Fusion 360.
que son de la empresa Autodesk. Este software lo que me va a permitir hacer es hacer ediciones sencillas, como les mencionaba, simulaciones de extracción, puedo hacer diseño de sonrisa, puedo hacer, utilizar librerías de piezas dentales, crear librerías de piezas dentales, editar la parte de socalado y visualización de los modelos. En el caso de Blue Sky Bio, que también es un software gratuito, para ortodoncia tiene varias funciones. Tiene la parte de cementado de brackets indirecto, tiene también la parte de alineadores y la parte de cefalometría. En el caso de la parte de trabajar con Blue Sky Bio, como les mencioné, es un software que ustedes se pueden instalar de forma gratuita. El detalle es al momento que ustedes, por ejemplo, si lo quieren implementar para utilizar alineadores o para planificar alineadores, ustedes planifican todo el proceso, importan sus modelos, segmentan, mueven las piezas dentales, pero al final, al momento que ustedes quieren liberar los modelos digitalizados que les van a ayudar a generar cada uno de sus alineadores, tienen que hacerle un pago directamente a la empresa Blue Sky Bio para que puedan liberarse estos archivos STL y ustedes lo puedan imprimir o procesar. De igual forma trabaja el software Artform. Artform es uno de los software, uno de los últimos software que más se está utilizando para la parte de alineadores, que igual, de igual forma se instala gratuitamente, ustedes lo instalan en su computadora, hacen todo el proceso de planificación, el setup virtual, importan modelos, etcétera, y al momento que ya quieren liberar los archivos STL para su proceso de impresión y posterior fabricación de alineadores, tienen que hacer un pago, compran un paquete y se hace la exportación de los modelos digitalizados. En el caso de Blender, Blender también es un software que no se creó específicamente para odontología, pero que se ha ido adaptando con una serie de módulos que se van comprando estos módulos para que nosotros podamos hacer toda una serie de planificaciones. Es decir, un módulo para alineadores, un módulo para guías quirúrgicas, un módulo articulador virtual, y nosotros vamos a poder hacer todo el proceso. Igual, se puede instalar de forma gratuita para que más o menos reconozcan en el entorno, porque sí, el entorno es un poquito más complicado a diferencia de Blue Sky Bio y Artform, que son específicamente para odontología, y pueden generar todos estos diversos servicios dentro del software Blender. Pero si nosotros queremos enfocarnos ya en los software que son con pago, es decir, los software con licencia, tenemos de igual forma varias opciones. Las más conocidas, la suite de Nemo Studio, que le corresponde a la empresa Nemotec. Esta empresa Nemotec tiene un software para cada especialidad, es decir, un software para ortodoncia, un software para implantología, software para rehabilitación, software para cirugía maxilofacial. En el caso de ortodoncia tenemos dos, que es el Nemocef 2D, que nos sirve para hacer cefalometría digital, y el NemoCAS. El software NemoCAS es el que se utiliza para hacer alineadores, para hacer setup virtual, para hacer la parte de cementado de brackets indirectos. Y en el caso de cirugía maxilofacial, el software NemoFab, que nos permite hacer todo el proceso de segmentación de una tomografía, trabaja con un protocolo diferente, pero que también pertenece dentro de la rama de NemoStudio. Tenemos luego el software Clear Aligner Studio de OrthoSystem, también está enfocado en la parte de alineadores, el software de Plan Meca Romexis, que es OrthoStudio, también para generar alineadores, el software Maestro 3D, que también genera la parte de setup virtual, y la parte de Exocat Ortodoncia, que también está enfocada a diseñar la parte de setup virtual. Entonces, dependiendo de cómo ustedes desean implementar este proceso de la parte de ortodoncia digital, es que se selecciona un tipo de software con el que van a trabajar. Definitivamente, si vamos a comenzar recién a trabajar en la parte de digitalización o la parte de uso de software, nos conviene mucho más trabajar con software libres para acostumbrarnos al entorno, acostumbrarnos a trabajar con un mouse, acostumbrarnos a ver cómo se hacen los movimientos dentro de cada software, ya que los software lo único que se van a diferenciar es en dónde están ubicadas las herramientas y el proceso interno. Luego, todos los software hacen lo mismo, todos los software trabajan con modelos digitalizados, todos los software van a segmentar, todos los software hacen marcado de puntos mesidistales, dependiendo de qué tan enfocado a odontología se haya creado el software, es que es mucho más fácil e intuitivo de manejar. Pero, por ejemplo, Blender por ahí tiene ciertas complicaciones porque es un poquito más, más libre, igual Mesh Mixer es un software no específicamente para odontología, entonces un poquito por ahí nos va a costar identificar dónde están las herramientas, con cuál puedo utilizar para hacer qué o cuál función.
Luego de eso, un detalle que también tenemos que tener en cuenta para la parte de software es en qué equipo lo voy a instalar. Básicamente los requerimientos principales para los equipos con los que nosotros necesitamos para poder instalar ya sea una PC de escritorio o una laptop son los que estamos viendo en pantalla, la parte de RAM, procesador, disco duro, tarjeta de video, que es lo que nos va a ayudar a nosotros de poder trabajar de forma más rápida, no tener los inconvenientes de que no se vea en los movimientos digitales de forma rápida, que no renderice de forma rápida, que no me permita trabajar o aperturar una tomografía de forma más práctica. Entonces, esos son los requerimientos que nosotros estamos viendo, tanto para Windows como para Mac. Hay algunos software que sí están habilitados para ambos sistemas operativos, hay software que no. Por ejemplo, en el caso de Nemotec, solamente trabaja con la parte de software instalados en la parte de Windows. Y en el caso de BioSky Bio, por ejemplo, sí está habilitado para ambos sistemas operativos, igual que R4, igual que MeshMixer. Ahora, cuando nosotros estamos enfocándonos en la parte de ortodoncia, al igual que tenemos los software con licencias y los software pagados, podemos dividir en dos grupos qué es lo que yo puedo hacer con tecnología para ortodoncia. En ortodoncia 2D o utilizando registros digitales en formato 2D, como ortodoncia 3D, que implica utilizar registros digitales en formato 3D. En el caso de ortodoncia 2D, voy a poder generar lo más básico, análisis cefalométricos de radiografías lateral, análisis cefalométricos de radiografías frontales, análisis carpales, análisis de modelos 2D, trabajando con la fotografía de los modelos y análisis fotográfico de nuestro paciente. En el caso de que nosotros deseemos trabajar la parte de ortodoncia 3D, ya estamos trabajando con modelos digitalizados, con tomografías, por ende vamos a poder generar un análisis de modelos 3D, es decir, utilizar los modelos en formato STL y hacer una serie de mediciones mucho más exactas porque ya no estamos trabajando con la fotografía, no necesitamos calibrar esa fotografía, sino que estamos trabajando con un archivo en formato 1 a 1 y también vamos a poder generar la parte de cementado de brackets indirecto. Lo único que se necesita para trabajar este servicio, por así decirlo, es contar con un software que tenga una librería de brackets. O si vamos a utilizar un software libre como MeshMixer, tendríamos nosotros que adquirir una librería de brackets que actualmente las podemos encontrar en Internet o que se pueden comprar en Internet. Se utilizan estos brackets digitales y se pueden implementar o agregar a los modelos digitalizados y nosotros vamos a ir posicionando a qué altura, a qué nivel vamos a colocar el bracket de nuestro paciente. Por ende, las librerías de los brackets que vamos a utilizar tienen que corresponder a los brackets que vamos a utilizar realmente. Luego vamos a poder generar guías quirúrgicas para instalación de mini implantes. Básicamente acá se utiliza tomografía y modelos digitalizados. Y también vamos a poder generar cefalometría 3D. Si, para la parte de cefalometría 3D, sí o sí necesitamos una tomografía en campo completo. Y el más utilizado en la parte de ortodoncia 3D es el setup virtual. El setup virtual, ya sea para ortodoncia convencional o ortodoncia fija, como para confeccionar alineadores. Este setup virtual necesita de como principal registro el modelo digitalizado para poder generar su posterior segmentación. Entonces, viéndolo en macro, la parte de ortodoncia 2D, en la parte de cefalometría digital, su flujo de trabajo va a ser el que estamos viendo en pantalla, es decir, necesitamos una radiografía como registro, un software que me ayude a generar la parte de cefalometría y posteriormente los resultados que yo voy a exportar o que voy a liberar de ese software. En el caso de la radiografía, necesito una radiografía lateral, frontal o carpal en formato JPG o PNG. En el caso de los software, tenemos varias opciones de software que podemos utilizar para hacer cefalometría. Tenemos el 2D, RadioCef, el software de Romexis, la parte de Blue Sky Bio, que es un software gratuito, que lo único que va a diferenciarse es qué análisis cefalométricos tiene cada uno de esos software. Hay software que tienen 20 análisis cefalométricos, software que son gratuitos que tienen solo 5 o 6 o los principales. Entonces es la única diferencia que vamos a encontrar. Y en el caso de los resultados,
De igual forma, el formato va a depender del software con el que yo haya utilizado o que haya utilizado para generar cefalometría. Principalmente nos permite exportar el cuadro de factores, la superposición, solamente el trazado superpuesto a a la radiografía, el trazado superpuesto a la fotografía. Algunos softwares nos permiten hacer BTO manual, BTO automático. Y nosotros tendríamos, como les mencionaba, que verificar qué análisis cefalométricos son los que tienen programado ya estos software, y regularmente esa es la lista de análisis cefalométricos con los que trabajan. Por ejemplo, esta es la lista, si no me equivoco, del software de MOSEF, que tiene una mayor cantidad de análisis cefalométricos. Entonces lo único que yo necesito hacer es seleccionar el análisis que voy a trazar, ingresar la radiografía, hacer la superposición con la fotografía, orientar la foto y la radiografía, seleccionar el análisis, y el software automáticamente me va a ir guiando en qué puntos cefalométricos yo voy a tener que ir marcando para poder finalmente obtener los resultados del análisis que seleccioné. ¿Cómo lo voy a exportar? Por ejemplo, ese es el tipo de exportación que genera Nemocef, que nos va a brindar un cuadro de biotipo facial para poder ver todo lo que tiene que ver con el índice de verde de nuestro paciente, la parte del cuadro de factores, que nos va a indicar los factores de Rickets, por ejemplo, en este caso de Rickets, y la columna final, el diagnóstico, ¿no? Definitivamente el diagnóstico nosotros podríamos, que se va a tener que procesar posteriormente. La radiografía con el trazado, solamente el trazado, y el trazado superpuesto con la fotografía. Entonces depende bastante del software que yo utilice para ver el formato de exportación final que me va a dar de la documentación 2D que yo voy a obtener de la radiografía lateral o frontal o carpal. En el caso de ortodoncia digital 3D, habíamos visto cuáles son los productos o los servicios que nosotros podríamos generar. En este caso, análisis de modelos 3D. Cuando nosotros vemos análisis de modelos 3D, ese es el flujo de trabajo que nosotros debemos implementar, ¿no? Primero, la parte de diagnóstico, la parte de registros, es decir, qué necesito para poder hacer análisis de modelos 3D, el software que me permita procesar estos modelos digitalizados, y finalmente los reportes. En el caso de los registros, sí o sí voy a necesitar los modelos en formato STL, la fotografía de mi paciente, principalmente la foto extraoral con sonrisa de mi paciente, porque es la foto que me va a ayudar a orientar estos modelos. Cuando nosotros digitalizamos unos modelos de estudio, ya sea con un escáner intraoral o extraoral, la marca de escáner que ustedes deseen utilizar, estos modelos no tienen una posición final, es decir, no tienen registrado dónde está la línea media, no tienen registrado si el plano del maxilar superior está canteado o no está canteado. Esta posición o esta orientación la agregamos nosotros en el software con el que decidamos trabajar. Si vamos a hacer análisis de modelos 3D, tenemos que posicionar línea media, posicionar plano oclusal superior, tenemos que verificar la oclusión de nuestro paciente. Entonces, este tipo de orientación lo generamos con ayuda o con soporte de la fotografía extraoral de sonrisa del paciente, que se pueda visualizar la parte de dónde está posicionada la línea media de nuestro paciente, y nosotros vamos a ir agregando una serie de puntos en común, y estos modelos se van a unir o se van a reposicionar en función a la fotografía de nuestro pacientito. Luego de eso, el software con el que se va a procesar o con lo que se va a hacer esta parte de análisis de modelos 3D. Vamos a poder trabajarlo con OrtoStudio, con EmoCast, con Maestro Studio, con Blue Sky Bio, con Artform, y también vamos a poder utilizar Mesh Mixer, que es un software libre, que va a tener menos herramientas de análisis, sí, pero que también nos va a ayudar a tomar medidas del ancho intermolar, del ancho intercanino, nos va a ayudar a medir overjet, overbite, pero definitivamente mucho más limitada a un software que sí esté preparado para procesar modelos de ortodoncia. Y finalmente los reportes, es decir, la información que yo voy a obtener de este proceso de análisis, y todas las vistas que yo voy a poder exportar de este programa que estoy utilizando. En el caso de los modelos digitalizados, por ejemplo, este es un modelo digitalizado, los modelitos blancos es un modelo digitalizado con un escáner intraoral. Tenemos los flancos irregulares que les mencionaba, que es regularmente la característica de un escáner intraoral. Tenemos el maxilar superior e inferior, que ya están aplicados con su registro de oclusión.
¿Qué es lo que le podemos hacer a estos modelos antes de procesarlos y de tomar una serie de medidas? Agregarles un zócalo, ese es un zócalo de trabajo, que regularmente nosotros le llamamos zócalo de trabajo porque es un zócalo en formato de herradura en el maxilar inferior y en el maxilar superior, dependiendo, se le puede hacer un zócalo de herradura si es que no vamos a necesitar el paladar para hacer, por ejemplo, un aparato ortopédico, o si no se va a trabajar con el paladar, simplemente lo eliminamos. Pero en el caso de que sí necesitemos la estructura completa del paladar, se le agrega un zócalo recto, totalmente plano, con base plana, que posteriormente, si ustedes lo desean imprimir, es mucho más práctico de orientar y mucho más práctico y económico de imprimir, porque no tenemos el exceso del zócalo de ortodoncia. Entonces, esas son las vistas que nosotros podemos obtener de un modelo digitalizado. Este ya es un modelo al que se le ha aplicado la segmentación, es decir, que ha pasado por un proceso diferente en el que se ha contorneado cada coronita. En este caso, las coronas que están de color blanca son las coronas que se han segmentado, y este modelo de segmentación o este paso de segmentación regularmente lo hacemos cuando el monito va a ir para alineadores o cuando queremos movilizar estas piezas dentales. Queremos hacer un setup virtual, por ejemplo. Luego de eso, en la parte inferior ya tenemos el modelito con los zócalos de ortodoncias agregados, es decir, los zócalos tanto para el maxilar superior como inferior, ambos afrontados con su registro de oclusión. Este zócalo de ortodoncia nosotros lo podemos trabajar en un software con licencia o un software gratuito. Es decir, si nosotros tenemos este zócalo de acá, tanto superior como inferior, los zócalos, los archivos STL, simplemente los agregamos a nuestros modelos superior e inferior, los unimos y vamos a tener nuestro modelo zocalado con el zócalo ortodoncia. Una vez que ya tenemos estos modelos, recién empezamos a procesarlos y a tomarle una serie de medidas. ¿Qué medidas son las que podemos tomarle? Por ejemplo, un software con licencia, estos son los reportes que se entregan o que se puede exportar, la información que se puede exportar de Nemocas, que es un software para ortodoncia de la empresa Nemotec. ¿Qué medida nos da? Nos da discrepancia dentaria superior, discrepancia dentaria por tramos. Estas medidas las obtiene después de que nosotros hacemos una serie de marcado de puntos, no es de forma automática. Nosotros tenemos que marcar los puntos mesiodistales de cada pieza dental, tenemos que verificar los puntos de centro de corona, las cúspides, los surcos, los bordes incisales. Todos esos puntos nosotros los vamos colocando y una vez que ya hemos colocado estos puntos, el software empieza a procesarlos y nos va a ir rellenando estas tablas para que nosotros posteriormente los evaluemos, ¿no? Tenemos igual discrepancia dentaria inferior, discrepancia dentaria por tramos inferior, la parte de las líneas guías, que era lo que les mencionaba al inicio, que los modelitos no tienen posición después de hacer un escaneo, sino que nosotros tenemos que reorientarlo, nos va a dar la guía incisal, la línea media, nos va a dar las guías de simetría, las guías de proporción dental, tanto en la vista superior, inferior como frontal. También vamos a poder obtener los ángulos mesiodistales de cada pieza dental. Cada pieza dental que está segmentada de color blanco tiene una cruz verde. Esta cruz verde nos va a ayudar a verificar los ángulos mesiodistales. Nosotros vamos a poder editarlos, vamos a poder verificar de que el software lo haya colocado automáticamente bien. Si no, simplemente los vamos moviendo. ¿Para qué más nos va a ayudar esta pequeña cruz verde que está aquí? Para hacer el cementado de brackets indirecto, porque el centro de esa cruz es el centro de la columna clínica de nuestro paciente y el software va a colocar automáticamente el bracket en ese centro, que después vamos a poder ir editando, pero que nos sirve como guía. Entonces tenemos las medidas de ángulos mesiodistales, las medidas de ángulos bucolinguales, tenemos las medidas de arcada, que viene a ser la parte de relación molar derecha, relación molar izquierda, cuánto de overjet, overbite tiene nuestro paciente. Estas medidas las podemos obtener también en MeshMixer, que es un software libre. Tenemos toda la serie de medidas que están dentro de esta tablita. Y finalmente, todo lo que corresponde a análisis de espacio. Moyers, Voltos, Corehouse, dependiendo de qué información es la que yo necesito de mi paciente. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ese software que es de licencia y yo quiero generarlo dentro de un software libre? Este es el software MeshMixer que se instala dentro de la computadora, se abre el modelito y luego podemos habilitar la opción de dimensiones. En caso de dimensiones, lo que va a hacer es que me va a permitir
tomar una serie de medidas de este modelo digitalizado que yo he cargado, en este caso, por ejemplo, ancho mesiodistal, de cada pieza dental que yo tengo en boca, para luego hacer un posterior análisis de espacio. Voy a poder hacer el ancho intermolar, voy a poder ir rotando el modelito y marcando los puntos, en este caso marcando puntos mesiodistales, y el software va a ir registrando las medidas que yo posteriormente voy a poder procesar en la parte de diagnóstico. Entonces, lo único que yo tendría que encontrar en MeshMixer es qué herramienta es la que me ayuda a hacer ese proceso. Luego de hacer esta serie de análisis, puedo yo cortar el modelito. Por ejemplo, estas tres vistas que estamos viendo son vistas que se generan. A ver, un momentito, voy a activar el puntero. Estas tres vistas son vistas que se generan dentro del software MeshMixer. Podemos hacer un corte al nivel de los incisivos y al momento que hacemos un corte a nivel de los incisivos, podemos medir cuánto de overjet y cuánto de overbite tiene mi paciente. Puedo hacer las mallas translúcidas. Recuerden que todos los modelitos que yo digitalice se convierten en modelos totalmente editables. Entonces, si yo aplico un filtro, por así decirlo, a mi modelito digitalizado de translucidez, voy a poder verificar igual overjet, overbite. En este caso, de igual forma, se hace un corte a nivel de incisivos. Puedo verificar la parte de oclusión interna a la altura de premolares y molares, que a veces es un poquito más complicado trabajarlo con un modelo en físico. Entonces, lo único que yo tengo que aprender o verificar o reconocer dentro de este software MeshMixer es dónde está la herramienta de corte, dónde está la herramienta de translucidez, dónde está la herramienta de análisis, dónde está la herramienta de medidas, que regularmente están ubicadas en el lado izquierdo. Entonces, es lo más complicado, por así decirlo, de aprender a manejar un software, es dónde están sus herramientas y cómo lo puedo utilizar con el modelo que yo he aperturado. Ahora, ¿qué más puedo hacer en ortodoncia 3D? La parte de cementado indirecto. El cementado indirecto tiene el flujo de trabajo que estamos viendo en pantalla, diagnóstico, la parte de los registros que necesito para hacer cementado indirecto, el software, y se agrega un paso más, a diferencia de análisis de modelos 3D, que es la impresión o fabricación en este caso. En el caso de cementado indirecto, necesito como registros los modelos de mi paciente, las fotos para la orientación de esos modelos y radiografía en el caso de que yo quiera verificar por ahí control o algún detalle con respecto a qué altura tengo que posicionar los brackets. Con respecto al software, puedo utilizar igual software con licencias o software gratuitos, OrthoStudio, NemoCast, Maestro Studio, Blue Sky Bio, que es gratuito, Armfor, que es gratuito, y MeshMixer, que también es gratuito. Lo único que habíamos mencionado es que teníamos que verificar que tengamos una librería de brackets, que es lo más importante en este servicio, ¿no? Y en la parte de impresión 3D, la agregamos porque tenemos que materializar lo que nosotros estamos diseñando. Si queremos una guía de cementado indirecto, tengo que imprimir mi modelo y posteriormente lo puedo llevar al vacuum, puedo hacer una guía de silicona, dependiendo de cómo quiero procesarlo, o puedo imprimir de frente directamente la guía quirúrgica o la guía de posicionamiento, perdón, de cementado indirecto. ¿Cómo funcionaría de esta forma? Tengo mis modelos de estudio, en este caso son imágenes del software NemoCast, el maxilar superior, maxilar inferior. Voy a activar un ratito mi pluma, acá está. Este cuadro que estamos viendo en el lado derecho es el cuadro que me muestra NemoCast con la librería de brackets con la que ha sido configurado. Es decir, que ya viene por defecto el software con una serie de librerías que según se va actualizando el software pueden ir agregando librerías, cambiando la forma de los brackets. Y estas son las librerías que tiene el programa, ¿no? Brackets 3M, Brackets Dentaurum, Denstra, etc. Lo que yo hago es seleccionar la marca o el fabricante de brackets que voy a utilizar. Luego de que yo selecciono, por ejemplo, si selecciono Forestadent, en el lado derecho me va a salir los modelos de brackets que tiene, dependiendo si tiene varios modelos configurados dentro del software o si solamente tiene uno. Y luego de que yo seleccione el modelo, lo que va a hacer el software es que va a posicionar cada bracket digital en la corona clínica de mi paciente que yo he segmentado.
aparte de haber segmentado, yo he tenido que colocar esa cruz verde que vimos en análisis de modelos 3D para que el software sepa cuál es el centro de la corona o a qué altura voy a poder posicionar el bracket digital. Y luego de que ya se colocan los brackets, como estamos viendo en la imagen, cada vez que ustedes seleccionen un bracket, va a salir esta información, una serie de flechitas que están en la imagen del lado izquierdo inferior. Estas flechitas me van a ayudar a reposicionar el bracket. Es decir, si por ahí el software no lo colocó correctamente, puedo llevarlo más hacia mesial, más hacia distal, más hacia cervical, más hacia incisal. Me va a mostrar también las medidas, estos pequeños numeritos que están en lado, de color amarillo, que es la distancia a los bordes, ¿no? Distancia a la parte mesial, distancia al punto distal, distancia a la parte cervical y distancia al borde incisal. Y yo voy a poder ir verificando de que el bracket esté posicionado exactamente donde yo necesito. En el caso de esta imagen, por ejemplo, no pasa en todas las librerías de brackets. Tienen también digitalizados los tubos. Esto depende bastante de qué tanta apertura ha tenido la marca para poder digitalizar sus librerías, ¿no? Antes, años atrás, solamente habían 3, 4 marcas de brackets que estaban digitalizados, pero ahora, como se están dando cuenta que estamos utilizando mucho más la parte de software para segmentados y directos, van digitalizando más marcas. Entonces la librería va a ir aumentando. Luego de que yo he hecho el posicionamiento de brackets en el software, tengo que generar, esta por ejemplo son imágenes de Blue Sky Bio, que es un software gratuito, que de igual forma en la parte del lado izquierdo, este panel que está aquí, esta es la librería, tiene menos, definitivamente menos brackets que Nemocast, pero trabaja por ejemplo con Damon, trabaja con Morelli, trabaja con diferentes marcas, y cuando ustedes igual hacen el mismo proceso, seleccionan la marca, se coloca automáticamente el brackets en la corona clínica, ustedes lo reorientan, reposicionan y ya tenemos posicionados los brackets de forma digital. Una vez que ya están posicionados estos brackets de forma digital, lo que vamos a hacer es diseñar la guía que nosotros vamos a imprimir o que se va a pasar por el proceso de impresión. Para generar esta guía tenemos dos opciones. Bueno, en realidad tenemos varias opciones, pero las más utilizadas son vamos a partir, por ejemplo, aquí, la imagen en dos, la guía del lado izquierdo de la pantalla. Es una guía completa, si se dan cuenta no se visualiza ningún bracket. Y esta guía se utiliza o se imprime si es que estamos trabajando con una resina, perdón, de impresoras 3D que sea flexible, porque si yo trabajo con una resina rígida, al momento que yo retire esa guía de mi modelito con brackets, voy a, de boca de mi paciente, voy a llevarme, encuentro todos los brackets, por ende tiene que ser una resina flexible. Si yo no tengo esta resina flexible y tengo una resina un poco más rígida, voy a poder trabajar este tipo de guía quirúrgica, de guía de posicionamiento que está en el lado derecho, que es una guía que solamente abarca hasta la mitad del bracket y que al momento que ustedes lo impriman van a poder posicionar el bracket dentro de esta guía, colocan el cemento, llevan a boca, fotocuran y ya tenemos posicionados los brackets. Entonces, una vez que nosotros decidamos imprimir, por ejemplo, en la imagen que está en el lado izquierdo, para una resina rígida, se manda impresión y obtendríamos la imagen del lado derecho, ¿no? La guía, manera de spline, con la huella de las caras oclusales o bordes incisales de los dientes y las huellas de los brackets que nosotros hemos posicionado, para que simplemente lo llevemos a boca y empecemos a fotocurar y el proceso de cementado sea un poco más rápido, hablando de tiempos en sillón. Entonces, esta es la parte de cementado en directo y el otro servicio que nosotros podemos generar o obtener con tecnología en la parte de ortodoncia 3D es las guías quirúrgicas para microtornillos. En las guías quirúrgicas para microtornillos, el registro que se va a agregar es la tomografía. Nosotros necesitamos de la tomografía en este campo, en este caso de campo mediano, ya sea maxilar o de mandíbula, para que nosotros podamos planificar exactamente y tener todas las consideraciones anatómicas de a qué nivel va a ingresar el microtornillo, y este tipo de registros se procesan con software que me ayuden a unir tanto modelo digital como tomografía. Aquí ya la lista puede reducir un poquito. Podemos trabajar, por ejemplo, con Nemocast, que es un software de licencia, Blue Sky Bio,
que es un software gratuito. Con cualquiera de esos dos que son los más utilizados, no son los únicos, pero son los más utilizados. Y estos software tienen la ventaja de que me ayudan a unir formatos diferentes, es decir, STL del modelito con DICOM, que es el de la tomografía, me ayudan a unirlos para yo poder hacer todo el proceso de planificación. El proceso de planificación, igual como son software específicamente para odontología, es un proceso de planificación un poquito más secuenciado, un poquito más intuitivo, pero de igual forma que requiere todo su proceso de planificación y todo su proceso de flujo de trabajo interno del software. ¿Qué más se le agrega? Se le agrega la parte de impresión 3D, porque de igual forma tenemos que materializar esta guía quirúrgica en una resina específicamente quirúrgica, que sea una resina biocompatible, que pueda ingresar a boca del paciente y que no tengamos ningún problema en el proceso quirúrgico. Y básicamente, como les mencionaba, fotografías del paciente, protocolo de ortodoncia, la tomografía de mi paciente, ya sea de maxilar superior e inferior, en este caso campo mediano. Si es que tenemos un tomógrafo, por ejemplo, que me saque los dos maxilares al mismo tiempo, tenemos que verificar o cuidar de que el paciente se le tome la tomografía en desoclusión. Nosotros podemos colocar unas torundas de algodón o alguna llave de silicona que no interfiera con la zona donde se va a colocar los microtornillos, pero lo importante es que se genere esta desoclusión. ¿Y por qué es importante la desoclusión? Porque al nosotros querer unir la tomografía con este modelo digitalizado que es en formato STL, tenemos que tener las coronas libres, las coronas limpias, como la imagen que estamos viendo en el lado derecho, para que nosotros verifiquemos de que esta unión ha sido exacta. Es decir, que hemos trabajado con una tomografía y un modelo de estudio que están correctamente tomadas en proporción 1:1 y que al momento que se han unido, está todo exactamente en el lugar que debería estar. Por eso es que necesitamos que el paciente esté en esa oclusión. Si por el contrario nuestro pacientito está en oclusión, perdemos estructuras de superposición, perdemos las caras oclusales, perdemos los bordes incisales inferiores en el caso de que estemos trabajando con maxilar inferior, entonces va a ser un poquito más complicado el proceso de unión. ¿Cómo funciona el proceso de planificación? Podemos trabajarlo, tenemos las tres imágenes de tres softwares diferentes. La imagen que está en el lado izquierdo es las imágenes de Nemo Studio, Blue Sky Bio y Blender. En el caso de los tres software, como les mencionaba, primero se une la tomografía con los modelos digitalizados, se posiciona, se ubica la zona donde se va a colocar el microtornillo, se necesita una librería de microtornillos o hay software como Blue Sky Bio que nos permite diseñar nuestro propio microtornillo si es que no lo encontramos en la librería. Solamente necesitamos la longitud del microtornillo y los diámetros tanto oclusal como apical para que se pueda diseñar el renderizado 3D y que nosotros podamos colocarlo en nuestro modelito digitalizado. Luego de que ya está posicionado ese microtornillo, se hace el diseño de la guía, es decir, la extensión que va a tener la guía que nosotros vamos a imprimir. Si queremos que sea de toda la arcada completa para mayor estabilidad, diseñamos la guía quirúrgica de arcada completa. Si queremos la guía quirúrgica como la imagen del lado derecho, que solamente abarque caras oclusales del sector posterior y las zonas donde van a ir los microtornillos, diseñamos esa guía quirúrgica. Y posteriormente se imprime, se lleva a impresión con una resina biocompatible y tenemos ya la guía quirúrgica confeccionada. Ahora, otro de los procesos que podemos generar en la parte de ortodoncia 3D es la parte de cefalometría 3D. En el caso de cefalometría 3D, el registro que le agregamos es la tomografía con protocolo de ortodoncia, es decir, de campo completo. Esa tomografía de campo completo requiere de igual forma de fotografías estructurales para poder posicionar la tomografía. Recuerden que cuando el paciente va a realizarse la tomografía, en algunos casos le hacen levantar la cabeza, baja la cabeza, gira a la derecha, gira a la izquierda. Entonces nosotros tenemos que posicionar o reposicionar esa tomografía, reorientarla ya dentro del software antes de hacerle el proceso de cefalometría 3D. Como software que generen cefalometría 3D tenemos NemoFab,
NemoFab 3D, que pertenece a la empresa Nemotec, tenemos Dolphin 3D, que es uno de los softwares más utilizados anteriormente, y principalmente que procese tomografías en protocolo o con formato de ortodoncia, es decir, tomografías con campo completo. ¿Qué es lo que vamos a poder obtener de esta cefalometría 3D? Principalmente los trazados cefalométricos en laterales estrictas, es decir, lateral estricta derecha, lateral estricta izquierda, en el caso de que nuestro paciente tenga por ahí alguna simetría. Vamos a poder generar una serie de radiografías virtuales, vamos a poder evaluar vías aéreas, vamos a poder evaluar ATM. ¿Cómo quedaría de la siguiente forma? Cuando nosotros trabajamos o procesamos una tomografía, a esa tomografía se le puede hacer una serie de cortes que nos van a ayudar posteriormente en convertirse en una serie de radiografías. Es decir, de la misma tomografía nosotros podemos obtener la radiografía frontal de nuestro paciente y una serie de radiografías laterales, ¿no? Lateral derecha, izquierda en máxima, en mayor intensidad, el corte sagital, la radiografía panorámica, todo desde el mismo volumen tomográfico. Vamos a poder evaluar igual la parte de los cortes de ATM derecha, ATM izquierda. Esta de aquí es imagen de NemoFab, es decir, del software de Nemotec. Vamos a poder hacer la segmentación de la vía aérea para poder tomar una serie de medidas en caso de la extensión de vía aérea. Y luego de eso, poder agregarlo a toda la parte de diagnóstico. Entonces, en ortodoncia 3D, procesamos definitivamente el marcado cefalométrico, a diferencia de cefalometría 2D, es mucho más exacto, porque estamos marcando los puntos cefalométricos directamente en la tomografía, y por ende los resultados van a ser mucho más exactos. Ahora, otro de los servicios más utilizados, por así decirlo, que actualmente tiene mucho más auge, es la parte del setup virtual enfocado a alineadores. La parte del setup virtual, nosotros vamos a necesitar este flujo de trabajo que estamos viendo en pantalla, la parte de diagnóstico, la parte de registros, la parte del software, es decir, seleccionar un software que me ayude a hacer setup virtual, y posteriormente la parte de impresión 3D y fabricación de alineadores, si es que nosotros queremos llevarlo específicamente para alineadores. En el caso de los registros que necesitamos, están los modelos, las fotos, que ya hemos visto que es para orientación, radiografías y tomografías solamente para aquellos casos que son complejos o en los que necesitamos segmentar raíces. En el caso de los software, nosotros tenemos OrthoStudio, NemoCast, Maestro Studio, Blue Sky Bio y Airform. Estos dos últimos son software gratuitos y los tres primeros son software de licencia, es decir, que nosotros tendríamos que comprarlos. Los más utilizados actualmente, NemoCast de la empresa Nemotec, y Airform, que es un software gratuito que actualmente se está utilizando bastante para la parte de planificación. Y luego, posteriormente, la parte de impresión y fabricación. En el caso de las fotografías, cuando yo les había mencionado que necesitábamos las fotos para reorientar los modelitos, íbamos a hacer este proceso, ¿no? Tenemos la fotografía en el lado izquierdo, la fotografía frontal de nuestro paciente con sonrisa, el modelo digitalizado, y dentro del software nos va a permitir hacer una serie de marcado de puntos. Es decir, nosotros acá estamos viendo puntos en los bordes incisales, bordes cervicales, puntos en las zonas interproximales, en el modelito digital, y esos mismos puntos tenemos que marcarlos en la foto, en la fotografía frontal. ¿En qué nos va a ayudar? En que al momento que nosotros terminemos de hacer el marcado de puntos, el software una estos puntos de referencia y les dé una nueva orientación a los modelitos. Entonces, a ver, mi computadora está un poquito lenta, voy a quitarle la cámara un ratito. Ya, una vez que se plantea la nueva orientación de estos modelitos, nosotros vamos a tener la orientación original en función a la fotografía. Es decir, que la fotografía tiene que estar correctamente tomada, correctamente posicionada. Vamos a ver aquí, la siguiente imagen. Vemos la imagen del lado izquierdo, que es el modelito que falta reposicionar. La imagen del centro, el modelo ya posicionado. Si se dan cuenta, ya la base no está totalmente plana, sino está ligeramente angulada. Y finalmente tenemos ya la superposición de los modelos que están junto con la fotografía. Hay algunos software, no todos, que nos permite hacer este paso, es decir, eliminar los dientes de la fotografía
y nosotros visualizar los dientes de los modelos digitalizados. ¿En qué nos va a ayudar? En que cuando nosotros le mostremos a nuestro paciente nuestro plan de tratamiento, el paciente va a poder ver a través de su fotografía cómo se van a ir movilizando los dientes y no solamente los modelos libres, sino en función y en relación con su rostro. Ahora, ¿qué más necesitamos para generar un setup virtual? Tener claro nuestros objetivos de tratamiento. Es decir, qué maxilares vamos a trabajar. Vamos a trabajar la maxila, la mandíbula, ambos maxilares, qué especificaciones por maxilar vamos a tener, es decir, cómo vamos a corregir la maloclusión que tiene el paciente, cómo vamos a hacer, si vamos a hacer una corrección anteroposterior, si vamos a vestibularizar los dientes, vamos a hacer expansión, vamos a hacer solamente IPR. Todos esos detalles lo tenemos que saber antes de comenzar el proceso de planificación. También tenemos que saber qué piezas dentales no vamos a mover, qué piezas dentales tienen restricciones para hacer stripping, es decir, que el ancho mesiodistal no es el suficiente para poder hacer desgastes interproximales, o ya es un paciente que viene ya de haberse hecho un IPR anteriormente, qué restricciones para ataches tenemos. Esos ataches van a ser estos pequeños aditamentos de resina que nosotros tenemos que cementar en las caras vestibulares o en algunos casos en caras linguales de nuestro paciente. Entonces hay pacientes que tienen carillas, pacientes que tienen coronas o pacientes que simplemente no quieren colocarse ataches. Tenemos que saber esas restricciones para tenerlas en cuenta durante el proceso de planificación. Ahora, con respecto a las marcas de los software que nosotros tenemos en el mercado actualmente, todos los software hacen exactamente los mismos pasos. Diferentes herramientas, diferentes entornos de trabajo, pero todos los software trabajan orientando los modelos, socalando los modelos, haciendo un marcado de puntos mesiodistales, porque ya hemos visto que con este marcado de, perdón, marcado de puntos mesiodistales se va a determinar la parte de análisis de modelos 3D. Tenemos que hacer, también nos permite hacer la parte de segmentación, es decir, individualizar cada pieza dental para luego posteriormente nosotros ir movilizándolas. Nos va a permitir marcar los puntos anatómicos de los dientes, hacer el setup virtual propiamente dicho, es decir, los movimientos de los dientes, y nos tiene que generar el cálculo de stripping, nos tiene que permitir colocar y personalizar los ataches, es decir, editar los ataches en ancho y volumen, nos tiene que mostrar la secuencia de movimientos, es decir, qué pieza dental se va a movilizar primero, nos tiene que permitir editar esa secuencia de movimientos y finalmente exportar los modelos digitalizados que vamos a imprimir. Con respecto a la parte de segmentación, este es el proceso que se genera. Se contornea cada corona clínica que se va a segmentar, en este caso se está segmentando toda la arcada. El software automáticamente individualiza cada corona y cada corona se vuelve en una malla editable. Es decir, que yo voy a poder cambiar la posición en sentido de traslación con movimientos de traslación o movimientos de rotación. Esta de aquí es la imagen de Blue Sky Bio, que es un software gratuito. De igual forma, contornea las coronas y posteriormente las segmenta. Una vez que ya se ha segmentado cada pieza dental, como les mencionaba, simplemente la seleccionamos y en esta tabla que está en el lado derecho, a esta altura, nos va a mostrar la información de movimientos. En este caso, todo nos muestra en cero porque no se le ha agregado ningún movimiento por el momento, pero ustedes aquí van a poder agregar movimientos de traslación, mesialización, disalización, van a poder intruir, extruir, rotar las piezas dentales dependiendo de lo que necesite el paciente. Esta de aquí es la tabla de secuencia de movimientos que nos muestra NemoCAS, que es un software de pago. Y aquí en esta tabla de movimientos ustedes van a ver movimientos de color azul, que son movimientos de traslación, y movimientos de color anaranjado, que son movimientos de rotación. No todos los movimientos comienzan al mismo nivel, es decir, no todos comienzan al mismo tiempo. Los movimientos tienen que ser progresivos para no saturar el alineador o el acetato. Y también porque tenemos que controlar la parte de anclaje según los movimientos que vamos a ir aplicándole. Luego tenemos la parte de reportes, es decir, lo que yo voy a extraer del software
para yo poder presentarle el caso a mi paciente. Principalmente de todos los software podemos generar las imágenes comparativas, es decir, el antes y el después, que es lo que principalmente quiere ver el paciente, ¿no? Cómo está iniciando, cómo finaliza su caso. Luego la parte del cuadro de los ataches, el cuadro de IPR, es decir, que el software me tiene que indicar cuánto de desgaste interproximal tengo que generar o puedo generarle a cada pieza dental. La parte de Z virtual, es decir, me indica cuántos grados o milímetros se está movilizando cada pieza dental. La parte de la cronología del setup, que es lo que vimos, en qué momento comienza el movimiento cada pieza dental. Y el video final, que es para, más que todo para el paciente y para la parte de marketing, que yo puedo exportar del software. Ahora, una vez que ya tengo la parte de setup virtual planificada, ya he exportado mis modelitos digitales que yo voy a imprimir, tengo que seleccionar el sistema de impresión o la marca o el tipo de impresora que voy a utilizar para poder fabricar cada uno de estos modelitos para posteriormente hacer un alineador. Cuando nosotros hablamos de sistema de impresión, hablamos de cómo funciona internamente una impresora. Definitivamente no vamos a ahondar mucho en eso, pero tenemos tres principales, ¿no? El sistema de impresoras LCD, que son las más utilizadas porque son más económicas. El sistema de impresoras SLA, que tienen un rango intermedio en precio. Y las impresoras DLP, que tienden a ser las impresoras más caras. ¿Por qué? Porque su sistema interno de funcionamiento es un poco más complejo. Las impresoras SLA, que son las del rango intermedio de precios, como las impresoras ForLab, son aquellas impresoras que trabajan con un láser. Estas impresoras tienden a ser ligeramente más lentas en impresión porque van a dibujar cada modelito. Es decir, si nosotros mandamos a imprimir 10 modelos, van a dibujar el primer modelo, el contorno del primer modelo, luego el segundo, luego el tercero, y así hasta acabar cada uno de los modelitos que hemos mandado a imprimir. El sistema de impresión DLP, que tiende a ser el más caro, trabaja con un proyector de luz, que vendría a ser el que está en la parte interna, ¿no? Este proyector de luz emite una luz que va a fotocurar todos los modelos al mismo tiempo. Por ende, es más rápido. Al trabajar con un proyector es mucho más duradero, es decir, dura mucho más el tiempo de vida de esta impresora, puede estar imprimiendo todo el día. En cambio, las impresoras SLA tienden a ser un poco más delicadas por el láser que utiliza. Y este sistema de impresión DLP, como las impresoras, que son impresoras que tienden a ser un poco más caras. Entonces, estas impresoras, hay impresoras que se han creado específicamente para odontología y utilizan igual toda una gama de resinas con las que nosotros podemos fabricar toda una serie de productos. Y el sistema de impresión LCD trabaja con un panel LCD que también va a fotocurar al mismo tiempo todos los modelitos que yo voy a mandar a imprimir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiende a ser más económica? Porque este panel LCD se desgasta. Cada vez que va emitiendo una luz o su proyección de luz se va desgastando y llega a un punto en el que tiene que cambiarse y por ende tiende a ser más económica. Estas de aquí están las impresoras Frozen, las impresoras en Lego Mars, hay algunas líneas de las impresoras en eCubic, que son impresoras chinas, que funcionan muy bien, pero que tienden a ser más económicas por este sistema. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos seleccionado con qué sistema de impresión voy a trabajar, tengo que seleccionar con qué resina voy a trabajar. Y la resina se selecciona en función al tipo de producto que quiero imprimir. Si quiero imprimir un modelo dental, un biomodelo que me va a servir más que todo como maqueta o que me va a servir como el previo del alineador y que no va a tener contacto con la boca del paciente, puedo utilizar una resina de modelos, una resina estándar, por así decirlo, ¿no? Básicamente, ¿qué varía? En el color de las resinas, ¿no? Hay marcas de resinas que tienen resinas de color blanca, resinas de color gris, resinas de color beige, para que se asemeje un poquito más a los modelos en físico. Eso va a depender de cómo lo quiero almacenar yo. Pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta con estas resinas? En que todas las resinas tienen características diferentes. Y estas características ayudan a que determinan, perdón,
a qué producto sí lo puedo utilizar. Esta resina puedo utilizarla para generar un modelo, esta resina puedo utilizarla para imprimir un splint porque es más rígida, puedo utilizarla para imprimir una guía quirúrgica porque es biocompatible. Entonces nosotros tenemos que revisar cada vez que se compra una resina en las especificaciones que tienen, es decir, vienen con un cuadro donde están todas sus características en función a resistencia, biocompatibilidad, el módulo de flexión, principalmente para guías y para resinas que vamos a utilizar para férulas de biorelajantes o para si queremos imprimir coronas, si queremos imprimir por ahí mockups de ortodoncia o hacer provisionales, tenemos que verificar las características de cada una de estas resinas. De igual forma, por ejemplo, estas de aquí son de las resinas Nexten, que es una marca de resinas que trabaja igual. Cada tipo de resina nos muestra un cuadro con una serie de características y nosotros tenemos que ir buscando estas características que sean compatibles con lo que yo quiero fabricar. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar modelitos o para la parte de alineadores o como biomodelos, podemos utilizar la resina más estándar, más básica, por así decirlo, ¿no? Estos modelitos de acá se utilizaron para modelos para alineadores. Se utilizó la resina Frozen Aqua 4K y se imprimió en una Frozen Shuffle XL, que es una impresora LCD, una impresora de la marca Frozen, que es una impresora que actualmente, si no me equivoco, ya está descontinuada porque ya hay impresoras 4K, 6K, 8K, etcétera. Entonces, la definición que nos muestra este modelito es la necesaria para poder confeccionar un alineador. Es decir, se visualiza correctamente los bordes incisales, las caras oclusales, las marcas que nosotros por ahí hayamos generado de numeración del nombre del paciente o de los ataches. Esta de aquí, por ejemplo, se ha utilizado una Frozen Mighty 4K, que es una impresora ya un poco más específica de la marca Frozen, porque ya estamos trabajando con una pantalla de 4K, estamos utilizando una resina 4K, es decir, nos da un poco más de definición que en la resina que hemos visto anteriormente. Vemos la definición de la numeración que se le ha colocado en la segunda molar, el atache, que sí parece una figura geométrica. Hay resinas estándar que por ahí no se han configurado correctamente y me muestra ataches redondeados, ataches no tan definidos. Entonces tenemos que cuidar que la calibración previa de esta resina con nuestra impresora haya sido la correcta y por ende nos está entregando un modelo con suficiente definición. En el caso de alineadores, por ejemplo, nosotros utilizamos las resinas de color plomo porque nos ayuda un poco más al momento que se pasa por el vacuum, al momento que se hace el recorte del pulido del alineador, visualmente no es tan desgastante a trabajar con una resina transparente o con una resina blanca para el técnico que genere el recorte. Entonces, esta de aquí es una resina mate, en terminación mate, y como vemos se marca correctamente todo el detalle de construcción que ha tenido ese modelito impreso. Esta de aquí es un splint quirúrgico, es decir, se ha utilizado una resina diferente, una resina biocompatible, porque va a estar en boca del paciente en un proceso quirúrgico. La resina es de la marca HardLab. Regularmente, las resinas quirúrgicas biocompatibles tienden a ser translúcidas. Son un poquito más densas, al momento que ustedes van a manipular las resinas son más densas que en comparación a la resina de los modelos que son un poco más líquidas. Y como característica principal, definitivamente tiene cero toxicidad para los procesos quirúrgicos. La resina de splint quirúrgico es mucho más rígida, necesita mucho más rigidez a comparación de una guía quirúrgica para implantes. Esta de aquí es una guía quirúrgica para implantes, igual biocompatible, impresa con una impresora Frozen Mighty 4K, es decir, una impresora en sistema LCD, con una resina HardLab. Se ve la huella que deja para la colocación de los implantes, es decir, a través de esas zonas van a ir los implantes. Y en este caso es una impresión de una férula cruzal, es una resina totalmente diferente, se imprimió en una impresora FormLab y necesita mucho más rigidez porque el paciente va a estar constantemente con esa férula en boca todos los días, entonces necesita una serie de características diferentes. Igual se verifica la tabla de propiedades, todo lo que corresponde a módulo de flexión, a todo lo que es resistencia, dureza, etc. Entonces, todas las resinas que ustedes decidan utilizar
tienen que tener características específicas para lo que ustedes van a imprimir y para lo que van a utilizarlo. Por ejemplo, eso es una resina que se usa para una férula de transferencia de cementado indirecto, que era lo que le comentaba, no es una resina un poco más flexible, no tan rígida como una de guías quirúrgicas, porque me tiene que permitir el que sea retirado correctamente de boca del paciente y que no despegue ningún braque después de que ha sido cementado. Igual sus características de dureza, la parte de resistencia, rotura de la tracción, todas esas características se tienen que verificar antes de hacer su proceso de impresión. Entonces, ya para finalizar, para no extendernos tanto, lo que sí les puedo recomendar es que definitivamente comenzar a trabajar con la parte de tecnología a veces es un poco tedioso porque tenemos muchas opciones, tanto de software, tanto de insumos, o tenemos ciertas dudas de cómo podemos aplicarlo clínicamente, si va a ser rentable para el consultorio o no va a ser rentable para el consultorio, porque también es algo importante y si estos procedimientos nosotros lo vamos a poder generar constantemente. Entonces, definitivamente lo más tedioso de utilizar tecnología, de ingresar a la parte de odontología digital o ortodoncia digital, es el tiempo que nosotros llegamos a dedicar a la parte de capacitaciones, en aprender a utilizar ya sea un escáner, en aprender a utilizar un software nuevo, diferente, o sacarle jugo al software con el que ya estamos utilizando, y luego ver ingresar a la parte de impresión 3D. Definitivamente ese es lo más tedioso, pero que posteriormente va a ser lo más enriquecedor y lo diferencial que vamos a tener frente a otros profesionales que de repente por ahí sigan todavía con la parte convencional, porque todo lo que estamos viendo ahorita con respecto a software, impresoras, resinas, escáner, de acá a unos años va a estar un poco más desfasado y vamos a tener software un poco más complicados, un software que utilice un poco más de inteligencia artificial, que sean mucho más predecibles, mucho más fáciles de utilizar. Entonces, sí les recomiendo de que puedan comenzar a trabajar con la parte de software que son libres, que son gratuitos. Entonces, a ver, les voy a dejar igual mis datos. Cualquier consulta que tengan por ahí, por ejemplo, si tienen problemas en instalar un Mesh Mixer o quieren alguna consulta con respecto a qué software por ahí pueden utilizar, yo encantada de ayudarlos. Este de aquí es mi correo, el número de la empresa y las redes sociales donde nos pueden encontrar.